Todo comenzó con un ladrido. No cualquier ladrido, del tipo que atraviesa una tarde tranquila como una sirena. El oficial Javier Ríos había oído a su compañero K9 ladrar cientos de veces en sus 3 años juntos. Pero nunca así. Esto no era una alerta. No era defensa. Era desesperación, urgencia. Algo andaba mal. Y venía de una camioneta cerrada y calcinada por el sol, estacionada junto a la acera. La gente pasaba a su lado sin darse cuenta. Pero el perro lo sabía, y en 10 minutos, todos se darían cuenta de que no solo le estaba ladrando a un coche, le estaba ladrando a la muerte misma. El día no había tenido nada fuera de lo común, hasta que lo tuvo. El oficial Javier Ríos acababa de terminar su turno, secándose el sudor del cuello mientras desenganchaba a Ranger de la camioneta patrulla para un rápido estiramiento. Portland, Oregón, no era exactamente el desierto, pero esta tarde de principios de julio se sentía muy parecida. Más de 35 grados sin brisa, y ese tipo de calor que brillaba sobre el asfalto como un espejismo. Ranger, su pastor alemán de 4 años, solía quedarse cerca con la correa, olisqueando arbustos y moviendo la cola con facilidad experta. Sofía se levantó lentamente, mirando al perro con una mezcla de asombro y dolor. Él encontró a mi bebé. Ríos asintió. No paró de ladrar hasta que le hice caso. Sofía rompió a llorar entonces, tapándose la boca con ambas manos. Sus rodillas flaquearon ligeramente y se agachó frente a Ranger, acariciándole la cabeza mientras lloraba. Pensé que lo había perdido, susurró. Casi lo pierde, respondió Ríos con amabilidad. Pero es un luchador. ¿Y su hijo? Es un superviviente. Leo se movió en su cama y abrió los ojos. Perrito, murmuró. Las orejas de Ranger se animaron. Ríos sonrió. Sí, amigo. Está aquí. La enfermera se inclinó. Es la primera vez que habla desde ayer. Ríos parpadeó, asimilando eso. La siguiente oleada llegó rápidamente. Las noticias locales se enteraron de la historia después de que el hospital emitiera un comunicado sobre un niño de 4 años rescatado de un coche caliente por un oficial K9. Pronto, los reporteros llamaban a la comisaría. Ríos recibió 5 solicitudes de entrevista antes del almuerzo. Pero ese día, algo cambió en él. Dejó de caminar, orejas erguidas, hocico en alto. Luego tiró con fuerza. Al principio, las rechazó todas. No hacía este trabajo para llamar la atención. Pero cuando su capitán lo sentó y le dijo, «Esto es más grande que tú. Es un mensaje público sobre la vigilancia, sobre lo que puede pasar», lo reconsideró. Un día después, estaba sentado bajo las brillantes luces del estudio frente a un presentador de noticias local con Ranger descansando tranquilamente a sus pies. «Oficial Ríos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con Ranger?», preguntó el presentador. 3 años, dijo, y nunca me ha fallado. Supo que algo andaba mal en el momento en que empezó a ladrar. Yo no, pero él sí. Y eso era todo lo que importaba. Verónica Soto fue arrestada la semana siguiente por cargos de imprudencia temeraria, negligencia infantil y obstrucción. Según los investigadores, había recibido una llamada personal justo antes de salir de la guardería con Leo en el asiento trasero. Distraída, había conducido hasta la biblioteca para devolver libros y recoger un formulario, olvidando por completo que el niño estaba en el coche. Admitió haber visto las noticias más tarde ese día y haber entrado en pánico. «Oye, Ranger, quieto». En lugar de presentarse, fingió no tener idea de dónde había ido Leo. La indignación de la ciudad fue inmediata. Los padres exigieron responsabilidades. La licencia de la guardería fue suspendida en espera de una investigación. Pero Ríos no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado todo de la tragedia, y en cómo nadie, ni siquiera él mismo, había visto el peligro excepto Ranger. El sábado siguiente, Ríos llevó a Ranger a dar un paseo por el centro, esperando un poco de tranquilidad. Pasaron por un mercado de agricultores, una fila de camiones de comida, y terminaron cerca de un parque local. «Oye, ese es el perro de las noticias», gritó alguien. Un niño pequeño, quizás de 8 años, corrió hacia ellos con una amplia sonrisa. «¿Puedo acariciarlo?», Ríos asintió. «Claro, pero con calma». El niño se inclinó,
rascando detrás de las orejas de Ranger. «Eres un héroe». Ríos miró a su compañero. «Sí», dijo, «realmente lo es». Los titulares de los periódicos parecían sacados de un thriller de verano. Héroe K9 salva a niño de camioneta cerrada a 36 grados. Ladrido de pastor alemán lleva al rescate de niño de 4 años abandonado. Pero Ranger no escuchaba. Se abalanzó hacia una fila de coches estacionados en el aparcamiento lateral de la biblioteca pública. La madre pensó que estaba en la guardería. No lo estaba. Para el oficial Javier Ríos, los días posteriores al rescate del pequeño Leo Torres habían sido surrealistas. La gente lo saludaba cuando entraba a los restaurantes. Desconocidos le ofrecían café por cuenta de la casa. Y todos, absolutamente todos, querían conocer a Ranger. Al perro, por supuesto, no le importaba la atención. Le importaban los paseos, su juguete para morder y alguna que otra golosina. Pero lo que había hecho esa tarde fue nada menos que salvar una vida. Y Ríos lo sabía. Aún así, debajo de los elogios públicos, algo carcomía a Javier. La culpa. Porque aunque el sistema había funcionado, Ranger había ladrado, Ríos había actuado. ¿Y si hubieran llegado 10 minutos más tarde? ¿Y si Ranger hubiera dudado? ¿Y si Ríos hubiera ignorado su ladrido, pensando que no era nada? Ese era el tipo de pensamientos que se colaban alrededor de las 2 de la mañana, cuando la casa estaba en silencio y el calor aún persistía en las paredes. 3 días después del incidente, Ríos recibió una llamada de Sofía Torres, la madre de Leo. «Me gustaría verlo», dijo ella. Su voz era más fuerte ahora, firme. «Por supuesto. ¿Cómo está Leo?» «Está bien». Sus patas raspaban la acera, el hocico en el aire, ladrando como una sirena. Recuperando su energía. Los médicos dicen que se está recuperando más rápido de lo esperado. Ríos sonrió. «Eso es genial escucharlo. Pero hay algo que quiero mostrarle. Algo que necesito darle a usted y a él». Acordaron reunirse a la mañana siguiente en una esquina tranquila de Irving Park, cerca de las mesas de picnic a la sombra de los viejos olmos. Cuando Ríos llegó, Ranger trotaba a su lado como siempre. Leo estaba sentado en un banco con una caja de zumo en la mano y un sombrero de Spider-Man de ala ancha en la cabeza. Sofía estaba a su lado, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Leo vio al perro y se levantó de inmediato. «Perrito», gritó. Ranger se animó y movió la cola. Sofía sonrió. No ha parado de hablar de Ranger desde que se despertó en el hospital. Le compramos un peluche que parece un pastor alemán y lo lleva a todas partes. Javier se arrodilló junto al niño. «Oye, Leo, ¿cómo te sientes, campeón?» «Ya no tengo calor», respondió el niño. Era el tipo de ladrido que hacía que la gente volteara. «Ranger, siéntate». «Nada». «Bien», dijo Ríos, con el corazón doliéndole un poco por la respuesta. Sofía le entregó a Javier la bolsa de regalo. Dentro había una placa de collar de cuero personalizada, grabada por ambos lados. Un lado decía, «Ranger, guardián de Leo Torres». El otro lado decía, «Por el ladrido que salvó una vida». Ríos parpadeó. La miró. Esto significa mucho. «Usted salvó a mi hijo», dijo ella suavemente. «Pero más que eso, escuchó a su perro. Y gracias a eso, todavía puedo arropar a mi hijo cada noche. Esa placa es solo una pequeña forma de decir gracias». Javier miró a Ranger. «Nunca me ha defraudado. Ni una sola vez». Más tarde esa semana, Ríos fue llamado a la oficina del fiscal del distrito para discutir los cargos de Verónica Soto. Sentado frente a 2 fiscales, expuso todo lo que sabía. «Ella dejó al niño en el coche», dijo Ríos. «Las imágenes de vigilancia la muestran alejándose sin comprobar. Sin esfuerzo, sin excusa». El perro siguió adelante, con los ojos fijos en una camioneta negra en particular, estacionada bajo el sol directo. Su abogado dice que estaba distraída, que fue un trágico error. «Un error que casi mata a un niño de 4 años», replicó Ríos. Y luego mintió. No pidió ayuda cuando vio las noticias. No revisó el coche. Se fue a casa y no dijo nada. El fiscal asintió con gravedad. «Estamos pidiendo negligencia grave y imprudencia temeraria. El público necesita saber que nos tomamos esto en serio, especialmente ahora con estas olas de calor». Ríos se levantó.
No me importa si fue un error. Ese niño se estaba cociendo ahí dentro, a minutos de morir. No terminó la frase. No era necesario. La reacción contra la guardería fue rápida. Los padres sacaron a sus hijos en masa. El centro emitió una disculpa pública, pero no fue suficiente. Los funcionarios estatales suspendieron su licencia en espera de una investigación más a fondo. Verónica Soto pagó la fianza, pero desapareció del ojo público. Todas las ventanillas estaban subidas. El motor estaba apagado. La gente empezó a mirar. Su rostro había estado en todos los canales de noticias y redes sociales durante días. Y mientras los medios comenzaban a perder interés, Ríos no lo hizo. Se encontraba viendo una y otra vez las imágenes de la cámara corporal de ese día. Ranger ladrando, el cristal rompiéndose, la figura inmóvil en el asiento trasero. Cada vez que lo veía, se le cortaba la respiración. Era como revivir una pesadilla con un final diferente cada vez. Una semana después del incidente, Ríos fue invitado a hablar en un evento de seguridad comunitaria. Normalmente, lo habría rechazado, pero los organizadores preguntaron si Ranger podría estar allí, y Ríos no pudo decir que no. El gimnasio estaba lleno. Padres, niños, voluntarios, reporteros. Se instaló una mesa para que Ríos respondiera a preguntas sobre el trabajo K9. Y Ranger, bueno, él era la estrella del espectáculo. Los niños hacían fila para acariciarlo, y los padres preguntaban sobre la prevención del golpe de calor. Cuando llegó el turno de hablar de Ríos, se acercó al micrófono, sosteniendo una pequeña botella de agua y una correa de perro. Una madre con su hijo pequeño cruzó la calle. Un hombre en un scooter redujo la velocidad. No estoy aquí para hablar sobre la aplicación de la ley hoy, comenzó. Estoy aquí para hablar sobre los instintos y sobre escuchar cuando algo no se siente bien. Miró a Ranger, que estaba sentado tranquilamente al borde del escenario. El ladrido de Ranger no era fuerte para la mayoría de la gente, pero para mí lo significaba todo. Él sabía algo que yo no, y gracias a ese ladrido, un niño llamado Leo sigue vivo. Hizo una pausa, mirando a la sala. Así que este verano, por favor, si ven un coche con un niño o una mascota dentro, no asuman simplemente que alguien va a volver. Hagan preguntas. Hablen. Y, sobre todo, escuchen a sus instintos como hizo Ranger. La sala estalló en aplausos, pero los ojos de Ríos encontraron una figura silenciosa, cerca de la parte de atrás, Sofía Torres, sosteniendo a Leo en su cadera. Ese momento le impactó más que nada. De camino a casa, Ríos miró a Ranger por el espejo retrovisor. «Cambiaste el mundo de alguien, ¿lo sabías?», dijo. Ríos siguió la correa, su mano flotando cerca de su funda, todavía tratando de entender qué estaba alterando a su K9. Ranger no respondió, por supuesto, pero su cola golpeó una vez contra el asiento. Y esa fue respuesta suficiente. En la quietud de su casa esa noche, Ríos abrió el cajón de su escritorio y colocó la placa grabada junto a su insignia. Las miró una al lado de la otra. Una simbolizaba su deber, la otra el corazón de su compañero. Y juntas, contaban una historia que nadie en su ciudad olvidaría jamás. El oficial Javier Ríos nunca pensó que perdería el sueño por un caso que ni siquiera involucraba una escena del crimen con sangre o un sospechoso a la fuga. Pero el rescate del pequeño Leo Torres no se desvanecía de su mente. Se intensificaba. Toma. Incluso después de que la ciudad comenzara a seguir adelante, incluso después de que el periódico local cambiara sus titulares a los próximos desfiles y al fútbol de la escuela secundaria, Ríos no podía dejar de pensar en todo lo que casi salió mal. Y una pregunta en particular lo atormentaba. ¿Por qué no se detectó esto antes? Una semana después del evento de seguridad comunitaria, Ríos se sentó en la sala de conferencias de la comisaría frente a la detective Isabel Castillo, quien recientemente se había hecho cargo de la investigación más profunda sobre la guardería. Era aguda, metódica, y no era de las que se tragaban disculpas superficiales. «Me alegro de que pidieras reunirte», dijo Castillo, abriendo un portátil. «Porque he estado investigando más a fondo el historial de Verónica Soto, y algo no cuadra». Ríos se inclinó. «¿Qué tienes?» «Ha sido amonestada 3 veces en los últimos 2 años por supervisión inadecuada». «¿Qué pasa, amigo?»
Una vez por un niño que se alejó del patio de recreo sin que nadie se diera cuenta. Otra vez por dejar una puerta sin cerrar durante la siesta. ¿Cómo es que sigue trabajando con niños?, murmuró Ríos. Técnicamente, ninguno de los informes llegó a la junta de licencias. La guardería los manejó internamente, lo que si me preguntas huele a encubrimiento. Ríos apretó la mandíbula. Esto no fue solo un error aislado. Se estaba gestando. Castillo asintió. Exactamente. Y encontré algo más. Hace 2 años, un padre presentó una queja formal, alegando que su hijo fue dejado en una furgoneta durante varios minutos después de una excursión. No pasó nada. Nadie pudo probarlo. Pero eso significa que no es la primera vez que hace esto. No, es la primera vez que la pilla. De vuelta en casa, Ríos se sentó en su porche con Ranger a sus pies. Era una tarde cálida, pero no sofocante como aquel día en el aparcamiento. Observó a los niños del vecindario montar en bicicleta, sus risas resonando por la calle. Pensó en Leo, murmuró Ríos arrodillándose a su lado. Ranger arañó frenéticamente la puerta trasera del pasajero. Luego dio una vuelta y soltó un gruñido profundo y gutural que heló a Ríos a pesar del calor. Pensó en lo cerca que estuvo ese niño de convertirse en otra estadística. Y por primera vez desde el rescate, Ríos abrió su portátil y tecleó una búsqueda familiar. Muertes infantiles por golpe de calor en coches aparcados. Los números eran escalofriantes. En promedio, 38 niños mueren cada año en los Estados Unidos por golpe de calor vehicular. Desde 1998, se habían reportado más de 900 muertes. Y en más de la mitad de esos casos, el niño había sido olvidado por un cuidador. Ríos se recostó en su silla, perturbado. Cerró el portátil y miró a Ranger. ¿Alguna vez te has preguntado por qué recordamos a los que salvamos, pero no a los que perdemos? Ranger levantó la vista, con la cabeza inclinada. Ríos sonrió suavemente. Sí, yo también. Unos días después, Castillo llamó con una bomba. A Verónica Soto le ofrecieron un acuerdo con su abogado, dijo, pero lo rechazó. La camioneta era un Ford Explorer de modelo antiguo, con los cristales tintados y la matrícula al día. Se declara no culpable y se prepara para ir a juicio. Ríos parpadeó. ¿En serio va a luchar contra esto? Sí. Alega que tuvo un episodio médico. Dice que estaba confundida y desorientada. Su defensa está buscando simpatía. ¿Y qué hay del vídeo de vigilancia? Dicen que estaba mentalmente nublada. No podía pensar con claridad. Su abogado está preparando una evaluación neuropsicológica. Ríos negó con la cabeza. Déjame adivinar. Van a convertir esto en un accidente imprevisible. Exactamente. Más tarde esa semana, Ríos pasó por la casa de los Torres. Sofía abrió la puerta, con un destello de sorpresa en sus ojos. «Oficial Ríos, ¿todo bien?» «Sí», dijo él con una pequeña sonrisa. «Solo quería ver cómo estaban. ¿Te importa si paso?» Ella se hizo a un lado. Leo estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de peluches. Un nuevo pastor alemán de peluche estaba metido bajo su brazo. «Hola, Ranger», gritó Leo. No veía nada ilegal, pero algo no estaba bien. Presionó la palma de su mano contra el cristal. Estaba ardiendo. La cola de Ranger se movió mientras trotaba y lamía la cara del niño. Ríos se sentó en el sofá y los observó por un momento. «Tienes un niño fuerte», dijo. Sofía sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Todavía me despierto por la noche pensando que lo he perdido». Ríos asintió. «Te creo». Ella lo miró seriamente. «¿Crees que se va a salir con la suya?» Él dudó. «Creo que sus abogados intentarán hacerla parecer una víctima, pero no creo que un jurado olvide los hechos. Solo no quiero que otra madre pase por lo que yo pasé». «Nunca, punto». Ríos se inclinó hacia adelante. «Entonces quizás es hora de que cuentes tu versión públicamente». Sofía parpadeó. ¿Te refieres a una declaración? Me refiero a una entrevista. Los medios de comunicación todavía están prestando atención. Podría ser la voz que haga que la gente escuche.
No por ti, ni siquiera por Verónica, sino por todos los otros padres que piensan que nunca les pasará a ellos. Unos días después, Sofía Torres se sentó frente a una cámara de noticias con un micrófono prendido en su blusa. Y entonces, por el rabillo del ojo, Ríos lo vio. Una mano pequeña, apenas visible, solo un destello entre las grietas de una manta apilada en el asiento trasero. Se le cayó el corazón a los pies. Sostuvo una foto de Leo sonriendo y cubierto de jugo de polo y dijo suavemente: «Este es mi hijo. Está vivo gracias a un perro que no dejó de ladrar, y porque un oficial confió en ese perro lo suficiente como para actuar». Hizo una pausa, con voz firme. «Pero esto nunca debería haber sucedido. Y si la gente piensa que olvidar a un niño en un coche es algo que solo les pasa a los padres descuidados, están equivocados. Le puede pasar a cualquiera que esté distraído o estresado o llegando tarde. Pero eso no significa que no hagamos que la gente rinda cuentas. Tenemos que hacerlo». Su mensaje fue claro y resonó. La indignación pública se renovó. Los padres comenzaron a solicitar leyes más estrictas sobre los sensores de los asientos de coche y la formación en las guarderías. Circuló una petición exigiendo que los cuidadores estuvieran obligados a usar listas de verificación para niños al transportarlos. Ríos observó todo desde la barrera. El oficial Ríos sacó su radio. «Despacho, aquí la unidad 142. Posible niño dentro de un vehículo cerrado». Ya no era el rostro de la historia, y eso era exactamente como lo quería, porque las personas que necesitaban hablar finalmente estaban hablando. Una tarde, Ríos paseaba a Ranger por el parque. Las luciérnagas parpadeaban en las sombras y una ligera brisa susurraba en la hierba. Se detuvieron cerca del mismo banco donde Leo se había reunido por primera vez con Ranger. Ríos se sentó, mirando hacia el cielo nocturno. «Sabes, amigo, solía pensar que los héroes llevaban insignias, uniformes o capas». Miró a Ranger, que apoyó la cabeza en la rodilla de Ríos. «Pero a veces solo llevan pelo y ladran lo suficientemente fuerte como para ser escuchados por encima de todo lo demás». A finales de agosto, el revuelo en torno al rescate de Leo Torres se había enfriado en la mayoría de los círculos. Pero dentro del juzgado del condado, la temperatura estaba subiendo. Verónica Soto, la trabajadora de la guardería que dejó a Leo en la sofocante camioneta, finalmente iba a juicio, y todo el mundo tenía una opinión al respecto. Los programas matutinos especulaban sobre estrategias legales. «Necesito servicios de emergencia y permiso para forzar la entrada». Los locutores de radio debatían entre el perdón y la justicia. Los padres publicaban en grupos de Facebook pidiendo estándares de licencia estatales más estrictos. Y el oficial Javier Ríos, él solo quería que la verdad se mantuviera firme. La sala del tribunal era más pequeña de lo que la mayoría esperaba. Modesta, casi sencilla. Sin luces de drama televisivo, sin martillazos contundentes, solo frías bombillas fluorescentes y una jueza que parecía no haber sonreído desde la administración Clinton. Ríos se sentó en la tercera fila, detrás de la mesa de la fiscalía. No estaba programado para testificar hasta más tarde en la semana, pero el fiscal le había pedido que estuviera presente para los argumentos iniciales. Ranger, por supuesto, no tenía permitido entrar en la sala, pero el perro esperaba justo afuera, durmiendo cómodamente en la patrulla K9 con aire acondicionado, sin saber que se había convertido en la pieza central del caso del Estado. La declaración inicial de la fiscalía fue medida y aguda. «Damas y caballeros, este caso no trata de un lapso momentáneo», comenzó el abogado. «Se trata de un patrón de negligencia que casi le cuesta la vida a un niño de 4 años. Esquina de la 9º y Wilcox, aparcamiento de la biblioteca. Temperaturas rondando los 36 grados. El 7 de julio, con temperaturas cercanas a los 38 grados, la acusada aparcó su camioneta y se marchó. Nunca miró hacia atrás. Nunca revisó su asiento trasero. Y durante más de 2 horas el joven Leo Torres fue dejado para que se cociera dentro de ese vehículo, solo, indefenso, olvidado. Sobrevivió gracias al instinto de un perro y a la rápida acción de un oficial. Pero no se equivoquen, esto no fue un accidente. Fue negligencia criminal. La refutación de la defensa fue menos agresiva, centrada más en la confusión emocional y el estrés extremo. Ella misma es madre,
argumentó su abogado. No tenía antecedentes de abuso. Ese día fue inusualmente agitado. Simplemente se olvidó. Fue un error humano, no un crimen. Las manos de Ríos se apretaron ligeramente en su regazo. Simplemente se olvidó. Ese niño podría haber muerto. Cuando llegó el momento de que Ríos testificara, se dirigió al estrado con su uniforme completo. Repito, posible emergencia por calor. Copiado. 42. Servicios de emergencia en camino. No estaba nervioso. Había testificado en casos más difíciles, pero este se sentía personal. Miró al jurado, una mezcla de padres suburbanos, 2 jubilados y un joven que apenas parecía tener edad para alquilar un coche. Levantó la mano derecha, juró y se sentó. El fiscal no perdió tiempo. Oficial Ríos, ¿puede explicarnos qué sucedió la tarde del 7 de julio? Respiró hondo y comenzó. Mi turno acababa de terminar. Saqué a mi compañero K9 Ranger a estirar las piernas detrás de la estación. Mientras pasábamos junto a una fila de coches aparcados, Ranger comenzó a ladrar y a tirar hacia una camioneta en particular. No paraba. Eso no es propio de él, a menos que algo ande mal. ¿Y qué observó cuando se acercó al vehículo? Las ventanillas estaban completamente subidas. El motor no estaba en marcha. Cuando miré dentro, vi a un niño, Leo, acostado en el asiento trasero, visiblemente sudoroso, inmóvil. Rompí la ventanilla trasera y lo saqué. ¿Y si se hubiera demorado unos minutos más? La voz de Ríos bajó. Permiso concedido para entrar al vehículo si se confirma la emergencia. La emergencia estaba más que confirmada. Los paramédicos dijeron que probablemente habría muerto. La sala del tribunal estaba en silencio. Silencio absoluto. La defensa solo hizo unas pocas preguntas sobre el procedimiento. Sobre cuán seguro estaba Ríos de que Verónica Soto no regresó a revisar el coche. Respondió con firmeza. Nunca volvió, dijo. Ni una sola vez. No hasta que él ya estaba en el hospital. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban como lobos. Ríos no tenía interés en alimentarlos. Se subió a su patrulla donde Ranger esperaba, con la cola golpeando la jaula de metal. Te perdiste todo el drama, dijo, rascando detrás de las orejas del perro. Ranger le lamió la mano a cambio. Mientras tanto, la familia Torres intentaba mantener las cosas lo más normales posible. Leo había vuelto a casa, asistiendo a un preescolar a tiempo parcial que su madre investigó a fondo. Verificaciones de antecedentes, acceso a vídeo, actualizaciones diarias. Sofía ya no se arriesgaba. Corrió de vuelta a la camioneta, probó las manijas de las puertas, todas cerradas. Golpeó el cristal con más fuerza. Apenas dejaba a su hijo fuera de su vista. Una tarde, Ríos pasó para entregar un certificado de agradecimiento impreso que el departamento había creado para Leo. Era una tontería, en realidad. Solo una versión de dibujos animados de Ranger con una estrella dorada. Pero al niño le brillaron los ojos cuando lo vio. Él me salvó, dijo Leo, señalando al perro. Ríos se arrodilló a su lado. Lo hizo, amigo. Pero tú también fuiste fuerte. Aguantaste. Sofía puso una mano en el hombro de Ríos. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que ella se arrepiente? De lo que pasó, quiero decir. Ríos exhaló. No lo sé. Espero que sí. Pero el arrepentimiento no arregla lo que pasó. La responsabilidad sí. Sofía asintió. Supongo que solo quiero entender cómo alguien olvida a un niño. Ríos no respondió, porque en el fondo, él tampoco lo entendía. Cuando llegó el veredicto, la sala del tribunal estaba llena de nuevo. El jurado entró, solemne e inmóvil. Ríos se sentó junto a Castillo y el fiscal principal, tratando de no mirar hacia la mesa de la defensa. Oye, pequeño, ¿puedes oírme? No hubo movimiento. Se concentró en cambio en la familia Torres, sentada en la primera fila. El portavoz del jurado se puso de pie. En el asunto del estado de Oregón contra Verónica Soto, declaramos a la acusada culpable de negligencia infantil grave y de imprudencia temeraria. La sala se tensó. Algunos lloraron. Verónica permaneció inmóvil, parpadeando rápidamente, como si las palabras aún no hubieran calado. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Pena máxima,
5 años en una prisión estatal. Mínimo, 1 año con libertad condicional y cursos obligatorios de educación sobre paternidad y seguridad. Afuera, los reporteros volvieron a abalanzarse. Pero Ríos se escabulló en silencio. No le interesaban las declaraciones cortas. En cambio, condujo directamente al pequeño parque donde él y Ranger siempre terminaban sus turnos. Le quitó la correa. «Anda, chico, te lo has ganado». Ranger se lanzó a la hierba. Hocico abajo, cola arriba, persiguiendo ardillas invisibles y mariposas reales. Ríos se recostó en el banco y dejó que el momento lo inundara. Dentro parecía que habían tirado un montón de juguetes, mantas y cajas de zumo. Quizás para un largo día fuera. En un mundo obsesionado con los momentos virales, Ríos sabía que este se desvanecería pronto. Otra crisis ocuparía su lugar. Otra noticia, otro titular. Pero para él, y para un niño llamado Leo, esto no era un ciclo de noticias. Era una vida entera. Una segunda oportunidad llevada en 4 patas, cubierta de pelo y construida sobre instintos que ningún humano podría entender, pero que toda persona decente debería honrar. Y mientras el sol se ponía tras la línea de árboles de Oregón, Ríos susurró en voz baja, no para una audiencia, sino para sí mismo y para su compañero. «Lo hiciste bien, Ranger. Lo hiciste muy bien». Habían pasado 6 semanas desde el veredicto, y aunque los ecos de la sala del tribunal se habían acallado, las ondas de lo que había sucedido aquella tarde de julio todavía recorrían cada rincón de la comunidad en Portland y sus suburbios. Los padres revisaban sus asientos traseros 2 veces. Las guarderías implementaron protocolos más estrictos. Un nuevo proyecto de ley, la Ley de Leo, se estaba redactando en la legislatura del estado de Oregón, exigiendo que todos los proveedores de cuidado infantil con licencia completaran una formación anual de prevención de golpes de calor. El oficial Javier Ríos no había esperado nada de esto. Ciertamente no esperaba convertirse en el rostro silencioso de un movimiento local, ni que su compañero K9, Ranger, apareciera en un mural fuera del refugio de animales de la ciudad. Se había unido a la fuerza para servir, proteger y mantenerse fuera del foco de atención. Pero allí, enterrado entre el desorden, había un niño, de no más de 3 o 4 años, con la cara enrojecida y el sudor corriéndole por la mejilla. Pero así son los verdaderos héroes. Nunca eligen el escenario, este los encuentra a ellos. En una fresca mañana de septiembre, Ríos llegó a la escuela primaria de Portland. Una fila de niños entraba al edificio, riendo, con las mochilas rebotando. En la entrada principal estaba el director Gómez, saludando a los estudiantes y señalando la mesa de visitantes instalada cerca de la oficina principal. Ríos enganchó la correa de Ranger y salió de la patrulla. «¿Listo para esto?», preguntó. Ranger respondió estornudando y moviendo la cola. Dentro, una clase de 2º grado se había reunido en una alfombra. Leo Torres estaba sentado en primera fila, sosteniendo su peluche de Ranger como si fuera un trofeo. Ríos se sentó y comenzó. «Hola a todos. Soy el oficial Ríos y este es Ranger. No solo es mi compañero, también es un salvavidas». La sala se iluminó con susurros y expresiones de asombro. Compartió la historia. No todos los detalles gráficos, pero lo suficiente para que los niños entendieran, lo suficiente para que supieran por qué escuchar, prestar atención y alzar la voz podía salvar una vida, y lo suficiente para que vieran el poder silencioso del perro que ahora estaba sentado con orgullo, con los ojos tiernos y la cola quieta. Tenía los ojos cerrados. El perro tenía razón. Cuando terminó, una niña levantó la mano. ¿Los perros pueden sentir cuando alguien está en problemas? Ríos sonrió. A veces creo que simplemente saben lo que nosotros no. Fuera de la escuela, Sofía Torres esperaba bajo un arce. No había pedido la visita, pero cuando el director invitó a Ríos a hablar, se aseguró de estar allí. Se acercó lentamente, con las manos entrelazadas. «Gracias», dijo. Ríos asintió. «¿Estás bien?» «Sí, estamos sanando cada día. Leo no ha tenido secuelas duraderas. Físicamente, al menos. Emocionalmente, creo que es más fuerte que yo. Ambos son más fuertes de lo que creen». Sacó un papel doblado de su bolso. Le escribí una carta a Verónica Soto. No la voy a enviar, pero necesitaba decir las cosas que nunca podré decir en el tribunal.
Ríos tomó la carta y echó un vistazo a la primera línea. Me robaste el aliento, pero no te llevaste a mi hijo. Era cruda, honesta y dolorosamente valiente. Si alguna vez decides hablar de ello públicamente, te apoyaré, dijo Ríos. Sin dudarlo, Ríos cogió el pequeño punzón de metal de su chaleco y rompió la ventanilla trasera. Sofía sonrió. Gracias. Pero por ahora, solo voy a disfrutar siendo su madre. De vuelta en la comisaría, Ríos colocó una nueva foto enmarcada en su escritorio. Era de la visita a la escuela. Leo, rodeado de compañeros de clase, todos acariciando a Ranger. La alegría era contagiosa. Parecía cualquier otro grupo de niños en cualquier otra escuela primaria. Pero Ríos conocía el peso detrás de esa imagen. Sabía lo cerca que estuvo de ser una imagen muy diferente. La capitana Mendoza pasó y se detuvo. ¿Alguna vez has pensado en escribir un libro?, preguntó. Ríos enarcó una ceja. ¿Sobre qué? Sobre ese perro, dijo, señalando a Ranger, que roncaba debajo del escritorio. Y sobre cómo a veces las decisiones más pequeñas salvan las vidas más grandes. Él se rió entre dientes. ¿Crees que alguien lo leería? Creo que te sorprenderías. Ríos miró a su compañero. Probablemente insistiría en recibir regalías. Unas semanas después, la familia Torres organizó una pequeña barbacoa en el patio trasero. El cristal explotó, y el denso olor a calor y plástico salió como de un horno al abrirse. No era nada elegante, solo vecinos, perritos calientes a la parrilla, platos de papel con frijoles horneados y ensalada de patatas. Pero había música, risas y ese tipo de paz fácil que solo llega cuando has pasado por algo difícil y has salido al otro lado. Ríos llegó tarde, vestido de civil, con Ranger trotando a su lado con una pelota de tenis en la boca. Leo los vio primero. «Ranger está aquí», gritó, corriendo a toda velocidad hacia las patas del perro. Ranger soltó la pelota moviendo la cola furiosamente. El patio trasero quedó en silencio cuando Ríos se adelantó, con una caja envuelta en la mano. Se la entregó a Leandro. El niño la abrió de un tirón. Dentro había un muñeco de peluche personalizado que llevaba un mini chaleco de policía con la palabra Ranger cosida en hilo dorado. Leo se quedó boquiabierto. Sofía se secó una lágrima. ¿Estás de acuerdo con que esta sea su historia de héroe?, preguntó ella en voz baja. Metió la mano con cuidado, evitando los fragmentos, y abrió el seguro. La puerta se abrió con un clic reacio. Ríos miró alrededor del patio lleno de risas, al niño vivo y radiante, al perro masticando tranquilamente la hierba como si nada de eso importara. Sí, dijo. Esta historia le pertenece a él ahora. Esa noche, Ríos se sentó en su porche mientras Ranger descansaba a su lado. La calle estaba tranquila. El cielo salpicado de estrellas. Sostenía un vaso de té helado y soltó un largo suspiro. «Sabes, la gente sigue diciendo que salvaste a ese niño». Ranger parpadeó. «Y tienen razón. Pero también me salvaste a mí. Me devolviste algo que no sabía que había perdido». El perro se dio la vuelta y gruñó, sin impresionarse por las emociones humanas. Ríos se rió. A la mañana siguiente, llegó un paquete a la comisaría. Dentro había un letrero pintado a mano, probablemente hecho por un artista local. Decía, «Un ladrido a tiempo salva una vida, en honor a Ranger, el guardián silencioso de Portland». Ranger retrocedió, pero no dejó de ladrar hasta que Ríos se inclinó y levantó suavemente al niño del asiento. Ríos lo colgó sobre su escritorio. «Gracias por seguir este viaje poderoso y emotivo. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar 2 veces o te recordó el vínculo entre humanos y animales, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que los instintos de un animal lo cambiaron todo? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Héroes para los Animales, donde contamos las historias reales de coraje, lealtad y los héroes silenciosos que caminan entre nosotros en 4 patas. Su pequeño cuerpo estaba flácido, todavía respirando, pero apenas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto es más que una simple historia de perros. Trata sobre instintos, sobre segundos que cuentan y sobre lo que sucede cuando un héroe silencioso ladra lo suficientemente fuerte como para salvar una vida. Si te importan historias como estas, por favor considera suscribirte a Héroes para los Animales, donde compartimos los momentos que importan,
aquellos en los que los animales no solo nos aman, nos salvan. Ríos dejó al niño en la acera, a la sombra, comprobando su pulso. Superficial. Abrió una botella de agua, vertiéndola en su mano y pasándosela suavemente por la frente y los brazos del niño. «Quédate conmigo, amigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien?» Para entonces ya se había formado una multitud. Alguien dijo, «¿Estás respirando?» «Sí», respondió Ríos con dificultad. «Pero no por mucho tiempo si no lo hubiéramos encontrado». Ranger se tumbó al lado del niño, la cola todavía moviéndose nerviosamente. Su habitual energía juguetona se había desvanecido, reemplazada por una intensa concentración. Soltó un suave quejido y empujó delicadamente el pie del niño con su hocico. Fue entonces cuando el niño se movió. Solo un poco, un susurro. «Mami». «Bob». Ríos tragó el nudo que tenía en la garganta. «Te llevaremos con tu mamá. ¿De acuerdo?» «Solo aguanta». Las sirenas resonaron en la calle mientras los servicios de emergencia finalmente llegaban. Los paramédicos tomaron el control, envolviendo al niño en compresas frías, colocándole una pequeña máscara de oxígeno sobre la nariz. Ríos se mantuvo a distancia, con el corazón todavía latiéndole con fuerza. Un paramédico se volvió hacia él. 5 minutos más y esto habría sido una fatalidad. Las palabras cayeron como un puñetazo. Miró a Ranger. El perro le devolvió la mirada, con la lengua fuera y los ojos tranquilos de nuevo. Él lo había sabido. No fue hasta más tarde que Ríos se enteró de la historia completa. Eso llegaría con el tiempo. La madre, las mentiras, la recogida olvidada. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que un niño había sobrevivido porque un perro no dejaba de ladrar. Y se dio cuenta de algo más también, que a veces los mayores héroes caminan en 4 patas, y nunca, jamás, abandonan a quienes más los necesitan. Las puertas traseras de la ambulancia se cerraron con un golpe metálico y el vehículo se alejó a toda velocidad, con las sirenas aullando por la avenida. El oficial Javier Ríos se quedó paralizado junto a su compañero K9, el sudor goteando de su frente, el corazón todavía latiendo con fuerza por lo que acababa de ocurrir a su alrededor. La multitud comenzó a dispersarse. Los curiosos murmuraban versiones del mismo pensamiento. «Ese niño casi muere delante de nosotros». Ranger estaba a su lado, jadeando por el calor, sus ojos siguiendo la ambulancia hasta que desapareció. Ríos lo miró y le dio una palmadita firme en el costado. «Lo hiciste bien, amigo». «Muy bien, pero algo todavía le carcomía. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba el niño encerrado en el coche? ¿Dónde estaba su padre o tutor? ¿Y cuánto tiempo había estado atrapado dentro?» Miró la camioneta negra, ahora rodeada de cristales rotos y acordonada por la policía. La escena estaba siendo procesada y los forenses ya habían comenzado a tomar fotografías. El coche había estado estacionado a pleno sol, sin señales de que el motor estuviera en marcha o el aire acondicionado encendido. Sin parasol, sin nota, sin una ventanilla entreabierta que valiera la pena mencionar. Solo un niño y silencio. Ríos revivió el momento en que vio por primera vez la pequeña mano a través del cristal. La forma en que la piel del niño se había puesto de ese rojo intenso, la quietud total y aterradora. No podía quitarse la imagen de la cabeza y no podía dejarlo pasar sin respuestas. 1 hora más tarde, de vuelta en la comisaría, Ríos caminaba de un lado a otro cerca de su escritorio, bebiendo un café tibio. Ranger descansaba en el fresco suelo de baldosas junto a su silla, con los ojos medio cerrados, pero aún alerta. La oficial Elena Vargas, su compañera de escritorio y colega de toda la vida, entró con un expediente en la mano. «No te vas a creer esto», dijo dejando el expediente sobre su escritorio. «Acabamos de identificar al niño». Ríos se inclinó. «¿Ya?» Eso fue rápido. Resulta que la madre presentó una denuncia por desaparición hace unas 2 horas. Se llama Sofía Torres. Vive a unos 8 kilómetros al este de aquí. Llamó al 911, en pánico total, cuando llegó a casa y se dio cuenta de que su hijo de 4 años, Leo, no estaba con ella. Ríos se enarcó una ceja. «¿Espera? ¿No sabía que estaba desaparecido hasta que llegó a casa?» Vargas asintió lentamente. Recogió a su otro hijo del campamento de verano. Dice que pensaba que Leo estaba en la guardería. Cuando llamó a la guardería para preguntar,
Le dijeron que Leo no estaba allí. Nunca llegó. La mandíbula de Ríos se tensó. Entonces, ¿cómo acabó en el coche? Ahí es donde se pone raro. Vargas pasó la página. La camioneta está registrada a nombre de una mujer llamada Verónica Soto. Trabaja en una guardería privada local. Y sí, es una de las personas responsables de Leo. Ríos no dijo nada por un momento. Luego susurró. ¿Lo dejó allí? ¿Eso parece? Las imágenes de vigilancia muestran a Verónica llegando al aparcamiento de la biblioteca, poco después de la 1 p.m., entrando sola. Ninguna señal de que abriera las puertas traseras. Ninguna indicación de que mirara hacia atrás. ¿Y a qué hora lo sacamos nosotros? A las 3:18 p.m. 2 horas y pico a 36 grados de calor. Dentro de un coche que probablemente había superado los 48 grados. ¿Cómo está él?, preguntó Ríos tragando saliva. Estable, en la UCI pediátrica. Los médicos dicen que tiene suerte, mucha suerte. Gracias a un perro. Vargas le dedicó una suave sonrisa a Ranger. Ese perro se merece una cena con filete. A la mañana siguiente, Ríos estaba en el pasillo del hospital vestido de civil. Ya no estaba asignado oficialmente al caso, pero necesitaba ver al niño. Necesitaba ver con sus propios ojos que estaba bien. Una enfermera lo llevó a una habitación con poca luz. Leo yacía en una cama de hospital, bajo sábanas suaves, con una vía intravenosa en un brazo y personajes de dibujos animados, bailando en silencio en una pantalla montada. Sofía Torres estaba sentada en una silla en la esquina, con los ojos rojos e hinchados. Levantó la vista cuando Ríos entró. ¿Usted es el oficial?, preguntó en voz baja. Lo soy. Soy Javier Ríos, y este es Ranger. Señaló al perro que estaba tranquilamente a su lado.